¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a esperar un minuto más y comenzamos. Sí, profesora, muy buenas noches. Gracias. Listo, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Ya estamos aquí en nuestra sesión número 5, si no mal recuerdo. Y bueno, pues les agradezco mucho su presencia a todos y su atención. Pues como ustedes ya saben, chicos, estamos en la recta final de nuestra asignatura y como bueno, ustedes ya se han dado cuenta, comenzamos a, bueno, esta sesión con la firme convicción, pues de hacer una breve recapitulación sobre lo que hemos aprendido a lo largo de estos 4 módulos y bueno, pues daremos inicio a lo que es las indicaciones de nuestra actividad integradora, misma que empieza el día jueves. Yo no quise retrasar un poco más lo que es la actividad integradora porque, bueno, pues como ustedes ya saben, estamos ya en la recta final y ya para el siguiente martes, que sería nuestra última sesión, bueno, pues vamos a confirmar y reafirmar, bueno, pues lo visualizado y hacer un cierre total de la asignatura. Por lo tanto, bueno, pues esta sesión se trata de identificar los aspectos importantes que nos solicita nuestra actividad integradora y bueno, de también acotar algunas inquietudes que estén surgiendo sobre la misma actividad. No obstante, bueno, pues cabe señalar que también me es importante comentarles que, bueno, su servidor ha tenido un poquito de problemas de salud y, bueno, pues ahora sí que he tenido retrasos en las evaluaciones, digo, independientemente de la tardanza que llevo o el proceso que llevo evaluando en cada una de sus actividades. Bueno, pues agradezco su comprensión, chicos, y bueno, que, ahora sí que saben los que ya me conocen que a final de cuentas concluyo de evaluar todo en tiempo y forma. Y bueno, esta semana le daré prontitud para que también ustedes puedan tener una certeza de sus evaluaciones. Sin embargo, sí, el día de ayer y el día de hoy he estado un poquito delicada de salud. Y bueno, ahora sí que ahí voy. No he dejado de trabajar, pero sí ha bajado mi rendimiento, perdón, de estar directamente al 100% en la computadora. Pero bueno, aquí andamos, jóvenes, gracias a Dios. Y bueno, vamos a seguir y vamos a seguir echándole ganas.
Bueno, pues en ese contexto, chicos, bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestra sesión. Les he preparado una presentación con la firme convicción, les vuelvo a repetir, de tomar y retomar todo lo aprendido como un breviario cultural de todo lo que se ha visualizado y bueno, para que tengan ya el contexto y puedan sobre todo atender su actividad integradora, ¿vale? Por lo cual, bueno, pues cierro mi cámara, chicos, y les comparto pantalla. Ustedes me indicarán si es posible visualizarla, de lo contrario, bueno, ya saben que me dan la manita para que pueda su servidora identificar que sí la están visualizando, ¿vale? Ok. Vale, gracias chicos, gracias. Ok, bueno, pues ya están aquí todos. Vamos a presentarla, a proyectarla. Y bueno, pues como ustedes saben, estamos ya en la recta final de esta asignatura, de esta gran asignatura, muy interesante, muy, ¿cómo les podré decir? Pues considero yo que fuera del contexto que han venido observando en todas sus materias y es una materia que realmente, bueno, pues nos deja un aprendizaje independientemente del aprendizaje, bueno, pues normal que estamos adquiriendo a lo largo de todas sus asignaturas, considero yo que es una asignatura que a final de cuentas nos habla más de la realidad actual que cualquier otra, ¿no? Cualquier otra, bueno, pueden ser fundamentos, pueden ser teorías, pueden ser un poco de práctica, algo que ya se ha llevado a cabo y que se practica específicamente para la carrera. Sin embargo, esta materia yo la considero pues muy innovadora, muy actualizada y sobre todo, bueno, pues en el contexto de lo que la realidad vivimos actualmente, ¿no? Y bueno, dice aquí, bienvenidos a la recta final de la asignatura. A lo largo de los 4 módulos han aprendido que la ciberseguridad es una disciplina que abarca tecnología, procesos y personas. Ahora es tiempo de dar una mirada final con una perspectiva amplia y aplicar todo ese aprendizaje para abordar el gran desafío que se te planteó al inicio, que es nuestro problema prototípico, ¿vale? Así entonces, bueno, pues ¿cuáles son nuestros temas, chicos? Nuestros temas junto con las actividades auténticas que ustedes aprendieron a desarrollar, pero sobre todo a observar, identificar y sobre todo analizar diferentes contextos basados en un incidente crítico que a lo largo de estos 4 módulos, bueno, pues han digamos, ¿cómo les puedo decir? Pues han valuado sobre todo los diferentes ámbitos que deben de considerar para un ataque cibernético. En este caso, seguridad, ¿no? Seguridad de nuestra información, seguridad de nuestra organización, seguridad de nuestros activos. Y bueno, ustedes saben, en el módulo 1 comenzamos con esta parte teórica, con esta parte de adentrarnos a lo que es el mundo de la ciberseguridad. Platicamos sobre un poco de historia, platicamos temas de quién o cómo fueron los primeros ataques, cómo se identificaron, cómo fueron a raíz de esto creando diferentes codificaciones, criptografía, etcétera, para dar o enfrentar ciertos contratiempos que se visualizan o que ya nos exponemos a referentes a nuestra seguridad de nuestra información. En el módulo 2, chicos, aplicamos pues prácticamente esta bitácora, digamos, de diversas posibilidades más bien de posibles ataques que se estaban identificando de acuerdo a nuestro incidente crítico, identificando técnicas y tácticas para digamos, prevenir este tipo de ataques con tecnologías y herramientas para la ciberseguridad. En nuestro módulo 3 ya estábamos actuando sobre un plan de acción con base a algunas metodologías, modelos o buenas prácticas que también abordamos en ese momento. Vimos cómo son algunos de los ataques más severos, más, digamos, que se dotan más en las empresas industriales y cuáles serían las defensas propias de este tipo de ataques. Y por último y no menos importante, hace 8 días abordamos lo que es nuestra gestión de la ciberseguridad. Identificamos varios factores, no nada más los técnicos en referencia a los ataques, sino también el factor humano, que como ustedes saben forma una parte muy circunstancial de este tipo de ataques y como también ustedes lo saben,
depende mucho del factor humano que se puedan hacer planes de acción o prevención ante este tipo de ciberseguridad, ¿vale? Así entonces, bueno, pues empezamos un poco con la parte de nuestro incidente crítico, que ya lo sabemos, yo creo que muchos de memoria, lo hemos retomado en cada una de nuestras presentaciones, en cada una de nuestros módulos, lo hemos visualizado, lo hemos analizado, cuál ha sido nuestra misión, cuál ha sido el impacto que puede crear, cuál es el objeto de este ataque. Y dice: el desafío Fortaleza Digital 2030 quiere elaborar una propuesta integral que evalúe vulnerabilidades de una infraestructura crítica nacional. ¿Cuál era el marco? Bueno, pues diseñar pilares del Marco Nacional de Monitoreo y Respuesta a Incidentes, que se llama MANRIC, ¿Y cuál es el impacto real? Pues bueno, contribuir a la seguridad de un país con decisiones estratégicas formadas. Así entonces, jóvenes, bueno, pues ¿cuál era prácticamente el meollo de este asunto? Bueno, pues la amenaza Sandworm, y que el escenario que nos pintaron era un ataque al Centro de Operaciones de Seguridad de la CFE con una alerta preventiva del CNI, donde según el grupo AEPT Sandworm, redirigiendo operaciones hacia infraestructura crítica en México. ¿Cuál era la táctica? Bueno, pues campañas de spear phishing contra ingenieros y personal administrativo para acceso inicial a la red corporativa. Entonces, ¿cuál era nuestra tarea? Bueno, pues iniciar una cacería de amenazas, un threat hunting, asumiendo que ya están dentro del sistema, considerando registros de correo, logs de autenticación y tráfico de red. Y bueno, pues no hay como tal un sistema infectado que limpiar, sin embargo, debían de encontrar evidencias de amenaza silenciosa antes de que llegasen a su objetivo, ¿no? Y bueno, ese era nuestro plan de acción, ese era nuestro plan de prevención y pues digamos así, una bitácora de diferentes estrategias que teníamos que armar o identificar con base a este tipo de amenazas. Y bueno, para ello, les repito, vimos algunos de los elementos en cada uno de nuestros módulos que nos ayudaron a desarrollar este tipo de acciones. Y bueno, vimos de los primeros virus a las amenazas modernas, desde los años 71 hasta los 2000, que bueno, estábamos hablando del primer virus informático, estableciendo una relación de amenaza-defensa que define la seguridad reactiva. También la parte de la ciberseguridad en los 20, de la seguridad en la inteligencia artificial. Y bueno, que a final de cuentas es el mundo actual que llevamos o que vivimos y que nos vemos súper vulnerables ante diferentes tácticas y estrategias de este tipo, donde ya se utilizan diferentes tipos de herramientas. Y bueno, la parte del gusano Morris, la criptografía, etcétera, etcétera. Algo muy importante, chicos, que también resaltamos y que esto ya saben que lo tienen que considerar para todo el ámbito de la ciberseguridad, para todo el ámbito de seguridad de la información, de los datos, de certificaciones, de buenas prácticas, son los fundamentos de la ciberseguridad, la triada de la seguridad o el triángulo de la seguridad, como también se conoce, que son los tres aspectos importantes que habremos de cuidar en cuanto a nuestros dispositivos físicos o lógicos, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y ya sabemos que cada uno de ellos forman especialmente el sustento o el fundamento de proteger nuestra información. La confidencialidad, chicos, recuerden que protege la información sensible del acceso no autorizado mediante cifrado, autenticación de 2 factores y controles de acceso estrictos. Nuestra integridad, ¿a qué refiere? Bueno, pues asegura que datos sean precisos, no alterados, sin autorización, usando respaldos, checksums y firmas digitales. Y por último y no menos importante, la disponibilidad, que garantiza que sistemas estén operativos cuando se necesiten mediante redundancia, firewalls y planes de contingencia, ¿vale? Y les repito, todo este panorama, todo este triángulo de esta triada sustenta o está sustentada también con base a la filosofía y las políticas de la cultura de una ciberseguridad sobre el factor humano. Recuerden que el factor humano pues forma parte esencial, si no es que circunstancial, de muchos de estos aspectos, o para que todos estos aspectos también se lleven a cabo o se cumplan. La base de la seguridad digital, que es la parte de la criptografía, que es un contexto que también debemos de tomar mucho en consideración, y es cuáles son esos elementos en este sentido o en esta numeración, más bien considerar el texto plano, que es la información original que se desea proteger,
el algoritmo cifrado, que son las reglas matemáticas que transforman el texto, la clave secreta, que es la información que controla el algoritmo, que son las firmas, el texto cifrado, que resulta ilegible y protegido, y el descifrado o las llaves, que es el proceso inverso con clave adecuada. Recuerden que la criptografía, jóvenes, garantiza la confidencialidad en transacciones financieras, protege historiales clínicos y asegura comunicaciones digitales mediante algoritmos como AES simétrico y RSA asimétrico, ¿vale? También lo visualizamos en alguno de nuestros materiales. Y bueno, consideramos también y tocamos el tema sobre los tipos de cifrado, que es el cifrado simétrico, asimétrico y las funciones de hash, cada una con sus respectivas características e identificables y a final de cuentas protegiendo, o el objetivo es proteger nuestra información. Recuerden que el cifrado simétrico usa la misma clave para cifrar y descifrar, es rápido y eficiente para grandes de información. El cifrado asimétrico usa una clave pública para cifrar y privada para descifrar, más seguro, pero es muchísimo más lento. El que comúnmente se utiliza es el simétrico y las funciones hash. Y las funciones hash es la transformación unidireccional que crea huella digital única para verificar la integridad. Permítanme un segundo, voy a aperturar a alguien el acceso de los compañeros. Listo, disculpen ustedes, chicos. Ok. Así entonces, bueno, continuamos. También abordamos lo que era la seguridad en redes inalámbricas y de nuestra infraestructura industrial. Dice vulnerabilidades comunes y las medidas de protección. Recuerden que la gran mayoría de vulnerabilidades lo podemos identificar como protocolos inseguros, contraseñas débiles y predeterminadas, falta de cifrado en comunicaciones, puntos de acceso no autorizados o firmware desactualizado en dispositivos industriales. Dice, medidas de protección, implementar protocolos en redes, bueno, WPA3 en redes Wi-Fi, segmentación de redes para IoT, autenticación multifactor, actualización periódica de firmware y monitoreo de tráfico en tiempo real. Y como yo les comenté en este contexto, chicos, muchas de estas acciones no se llevan a cabo. Simplemente la actualización periódica del firmware, cuando simplemente es una acción, pues valga la redundancia, muy sencilla, a veces ni eso se lleva a cabo. Entonces, la segmentación también es muy indispensable para justamente meter mayor seguridad. Sin embargo, muchos de los casos no se lleva a cabo. Dice, en entornos industriales de IoT, sensores en plantas de manufactura requieren segmentación de redes y autenticación multifactor. Un ataque exitoso puede generar pérdidas millonarias o riesgos de seguridad pública. Así entonces, bueno, pues también hablamos de defensas esenciales. Yo creo que muchos de nosotros ya teníamos el conocimiento de algunas de estas defensas, sin embargo, les repito, algunas de ellas no se consideran como tal. La gran mayoría de las organizaciones solo aplican los firewalls, que no son pues más que barreras en algún momento en sectores de la misma comunicación, de la misma red. Sin embargo, es importante más bien aumentar esta seguridad con IDS o IPS y sobre todo antivirus, anti-spyware, que son los espías, ¿no?, de la red. Por ahí está el SNORT. Firewalls dice mecanismos de control que regulan tráfico de red según las reglas predeterminadas. Los FW, incorporan inspección profunda de paquetes y detección de amenazas avanzadas. Los IDS y los IPS son sistemas de detección y prevención de intrusiones que identifican y bloquean actividades maliciosas mediante análisis de patrones y detección de anomalías. Dice el antivirus o el anti-spyware, soluciones que detectan y eliminan malware mediante análisis heurístico, sandboxing y protección en tiempo real contra amenazas conocidas y emergentes. Dice aquí el sistema ISS SCADA. Dice, estas herramientas se adaptan para protocolos industriales como Modbus, AES, 60870-5, 104 y OPC, permitiendo segmentación entre redes corporativas de tecnologías y sistemas de control OT industrial, ¿vale? Y bueno, son algunos de los elementos, digamos, de herramientas de defensa esenciales. Hay unos más avanzados, hay unos más, pues digamos, más amplios o más robustos,
dependiendo también del tipo de sistemas o de organización de infraestructura, como nuestra tecnología en nuestra empresa. Sin embargo, bueno, pues son como los fundamentos o los básicos posibles de aplicar. MicroTrack for ISC, chicos, bueno, pues ustedes vieron esta plantilla de modelado de amenazas. Es muy, creo que considero yo que fue muy simple identificar, fue muy viable analizar todos los elementos sobre tácticas y técnicas que nos muestran para adversarios en sistemas críticos. MicroTrack Attacks for ICC nos permitió, bueno, pues identificar el análisis de los activos, analizar los servidores, las estaciones, etcétera, la definición de adversarios, es decir, categorizar quién por dónde va a entrar o quiénes son las posibles amenazas internas potenciales. El mapeo de técnicas, es decir, asociar tácticas como acceso inicial, evasión y control de ingeniería, evaluación del impacto, hasta dónde podemos recibir un ataque de tal magnitud y tener los efectos en operación y priorizar escenarios críticos. Asimismo, bueno, pues nos permitió diseñar contramedidas, es decir, implementar una segmentación, firewalls industriales y restringir el control de accesos. Creo yo que fue una experiencia el identificar estas técnicas y tácticas hacia nuestro incidente crítico para ver más o menos cómo podemos comenzar una prevención de un ataque de esta magnitud. Y bueno, también mencionamos los tipos comunes de ciberataques que existen actualmente en la industria y bueno, que lo hablábamos anteriormente, si no mal recuerdo, hace 2 sesiones, que es el DDoS, que es la denegación del servicio, el malware, que es el software malicioso, el phishing, que es la ingeniería social, y el APT, que son amenazas persistentes avanzadas y que sabemos que en nuestro contexto, chicos, bueno, pues lo que más se da comúnmente son los tipos de denegación de servicio y el phishing, que a final de cuentas es lo que pues comúnmente se da en la industria. Sin embargo, bueno, pues no estamos exentos del malware, que a lo mejor esos son más viables de detectar o de identificar o de prevenir, digámoslo así, en cuanto a software maliciosos. Y las amenazas persistentes, bueno, pues son ataques prolongados y dirigidos para mantener acceso sin ser detectados, los mentados como tipos troyanos. Y bueno, ¿cuál sería nuestra defensa? El monitoreo continuo de DRS y DS y IPS, haciendo segmentación de red y aplicando políticas de acceso mínimo que van en conjunto con toda esta prevención para nuestros ciberataques. ¿Vale? Bueno, ya en los últimos temas también hablamos de la gobernanza y la gestión de riesgos, chicos. Recuerden que la gobernanza tiene que ver ya con este marco del factor humano, ¿ok? Ya hablamos aquí de la parte más crítica para mi punto de vista, el tener esta cultura de ciberseguridad, el aplicar estructuras y procesos para dirigir esfuerzos de protección digital, armar comités de seguridad, roles y responsabilidades, supervisión y auditoría, y sobre todo tener una cultura de seguridad, jóvenes, que realmente no la hay, no existe como tal. Sabemos sí la importancia de la información, sabemos sí la importancia del contexto de las transacciones o los procesos, pero a veces no medimos pues la afectación o digamos el golpe que puede tener bastantes consecuencias referente a la organización. También identificar la gestión de riesgos, que es identificar, analizar, evaluar y tratar riesgos de activos de información. Recuerden que debemos de ser preventivos, no reactivos, o en este caso proactivos, identificación de amenazas, análisis de vulnerabilidades, evaluación del impacto y el tratamiento y monitoreo. Y sobre todo va de la mano con llevar a cabo el cumplimiento normativo de acuerdo a nuestras leyes y regulaciones estándares aplicables. Recuerden que en México nos fundamentamos o nos sustentamos legalmente a través de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares,
o de sujetos obligados, que acuérdense que en posición de particulares son las empresas privadas y sujetos obligados son aquellas instancias de gobierno, que en este caso, por ejemplo, en nuestro incidente crítico se aplicaría en sujetos obligados, que es una instancia del gobierno, es de CFE, y también aplicar algunos de más bien de los estándares o de las normas de ISO 27001 y de la norma 151, a aplicar las auditorías periódicas que justo tampoco se llevan a cabo porque se les da prioridad a otras instancias dentro de la organización, pero recuerden que toda gobernanza debe de ir bajo un cumplimiento normativo. Es decir, no es porque lo diga el gerente, no es porque lo diga el directivo, es porque así debe de ser y todo debe de estar estandarizado y al final de cuentas, bueno, pues generar esta parte de las políticas también de prevención. Ay, no quiere cambiar ahora. Ya. Continuidad del negocio y recuperación tras un ataque cibernético, chicos. Bueno, pues medir el análisis del impacto, que es identificar cuáles son los procesos críticos y evaluar consecuencias de interrupciones. Ok, estrategias de recuperación, es decir, crear servidores espejos, balanceadores de carga, servicios en la nube y acuerdos con proveedores para la seguridad de nuestra información y generar pruebas y simulacros, es decir, validación periódica de planes de contingencia mediante simulaciones y ejercicios prácticos. Ay, chicos, si no llevamos a cabo ni los simulacros de sismos, vamos a llevar a cabo pruebas y simulacros de la seguridad de la información. Bueno, pues suena como casi un sueño, pero bueno, sería bueno que lo llevásemos a cabo o que lo aplicaran en diferentes tipos de organizaciones. Así entonces dice, la resiliencia operacional es la capacidad de mantener y establecer funciones ante incidentes adversos. Según la NIST, SP834, los planes de contingencia son esenciales para mantener disponibilidad de sistemas y proteger inversiones organizacionales. Y ustedes abordaron para esta penúltima actividad, que me parece que fue la del módulo 3, los planes de contingencia que aparecen en NIST para buenas prácticas y que son muy importantes llevarlas a cabo, sobre todo considerarlas para la continuidad y recuperación de nuestro negocio. Por último, y no menos importante, chicos, considerar que el factor humano viene representando el 80%, casi puede ser, de los riesgos o de las vulnerabilidades que existe en nuestra información, chicos. Lamentablemente, sí recae en toda esta parte del factor humano. ¿Por qué? Porque en primera instancia es el factor humano quien procesa, quien trabaja, quien dirige los equipos tecnológicos, ¿no? En segunda, porque no hay una cultura de seguridad. Y en tercera, bueno, pues porque lamentablemente no se le da la importancia a la información como se le debería de dar. Entonces, se recarga lamentablemente el 80% en errores humanos, que dice que es el porcentaje de incidentes de seguridad causados por factor humano, como contraseñas compartidas, dispositivos inseguros, protocolos no seguidos. Y el 100% es responsabilidad compartida con la cultura de la seguridad que debe involucrar a todos, es decir, empleados, directivos, colaboradores, no solo el área de tecnologías. Y si es muy real, yo les platicaba que son muy pocas las organizaciones que tienen un área específica sobre seguridad de la información. La gran mayoría solamente cuenta con el área tecnológica o el área de soporte o el área de sistemas. La gran mayoría de las empresas así trabaja, bajo ese rigor. No hay todavía como no le dan todavía esa importancia de contratar a un agente de seguridad de la información o a una especialista de seguridad de la información que prácticamente esté monitoreando toda esta infraestructura en la empresa. Así entonces, bueno, ¿cuáles serían los puntos a considerar para esta cultura de seguridad? Bueno, pues la capacitación continua, que son talleres sobre metodologías actuales, de los riesgos que actualmente se viven, simulaciones de phishing y campañas de comunicación mediante carteles, videos y cápsulas de aprendizaje, liderazgo visible, que es la alta dirección, debe establecer grupos con líderes en cada área como mentores y guías de seguridad, demostrando el compromiso organizacional. Medición y seguimiento, monitorear incidentes y resultados individuales, es decir, cuál es la tasa de clics en pruebas de phishing para aplicar estrategias de mejora continua. Y bueno, pues ojalá cada día vaya creciendo más esta cultura de seguridad en diferentes
diferentes empresas, porque créanme que pues cada vez estamos más vulnerables y expuestos a diferentes tipos de riesgos o ciberseguridad en las organizaciones. Ahora bien, chicos, pues la reflexión entre tu camino de la ciberseguridad. Dice aquí, la ciberseguridad es una barrera fundamental que protege nuestras ideas digitales, convirtiendo la innovación en confianza operativa. Chicos, y que les quede claro, no solamente estamos hablando de ciberseguridad operativa a nivel industrial, en este contexto de la asignatura sí la abordamos con esa filosofía, con esa finalidad. Sin embargo, chicos, recuerden que la ciberseguridad comienza con uno mismo. La ciberseguridad es un aspecto muy importante que cada uno de nosotros debemos de tener esta parte de ¿cómo se dice? Concientización. Cada uno de nosotros, cada vez que estamos en diversos, digamos, accesos o nuestros dispositivos para cuidar simple y sencillamente nuestra propia información. Como dicen por ahí, ¿no? Los mejores hábitos o las mejores costumbres empiezan en casa. Y creo yo que si nosotros tenemos esta filosofía de manera propia ante nuestra seguridad de nuestra información, creo que la podemos, digamos, expandir a diferentes ámbitos o en nuestros diferentes entornos sociales, culturales, laborales, etcétera, etcétera. Y les vuelvo a repetir, creo que es algo que ya debemos de considerar para todo tipo de conectividad, creo yo. Y bueno, conocimientos adquiridos. ¿Cuáles fueron los conocimientos que ustedes tuvieron, chicos, según mi percepción? Fundamentos de ciberseguridad, criptografía, gestión de riesgos, herramientas de defensa y modelado de amenazas en entornos críticos. ¿Cuáles son las habilidades que desarrollaron, chicos? Bueno, pues crearon muy escuetamente para mi punto de vista y como ejercicio práctico y como digamos, este panorama práctico, simple, para hacer un análisis de vulnerabilidades. Un análisis de vulnerabilidades, chicos, es muy extenso, se define bajo muchísimas herramientas, muchos contextos, pero bueno, en esta asignatura quisimos darles una probadita, digámoslo así, sobre diseño de estrategias, sobre respuesta a incidentes y algunas de las tomas de decisiones informadas para protección de un incidente a nivel nacional. Tu compromiso profesional, bueno, pues contribuir a la seguridad del país mediante soluciones innovadoras, considerando responsabilidades éticas y profesionales en cada decisión. Así entonces, has completado un recorrido integral por la ciberseguridad moderna. Los conocimientos adquiridos son herramientas poderosas para proteger activos vitales y contribuir al desarrollo tecnológico de México. Tu capacidad para reflexionar sobre desafíos tecnológicos y desarrollar soluciones viables será clave para el éxito de la iniciativa como Fortaleza Digital 2030. Así entonces, chicos, considero yo, de acuerdo a todo el desarrollo y el aprendizaje que me han demostrado que han tenido sobre este tipo de análisis y planteamiento de diversos incidentes críticos para tener un plan de acción ante el problema prototípico planteado, bueno, pues creo yo que ya están capacitados de alguna forma con el conocimiento básico para generar su actividad integradora. Recuerden, jóvenes, que esta actividad resume todas sus acciones y sus tareas auténticas que desarrollaron durante los 4 módulos. Es decir, es como la síntesis de todas las tareas auténticas conformadas en un solo compendio. ¿Sale? Dice, integrarás tus conclusiones sobre el problema prototípico, toma en cuenta las indicaciones del docente y los resultados de todas las experiencias de aprendizaje, en este caso tareas auténticas, de cada una de las unidades. Ahora bien, ¿de qué trata mi tarea auténtica, chicos? Mi actividad integradora. Dice, aquí el objetivo es evaluar la problemática de la seguridad en la infraestructura crítica nacional a través de la síntesis de los análisis técnico, operacional y de gobernanza realizado en las tareas auténticas previas y su aplicación en la formulación de una propuesta estratégica para diseñar los pilares de un marco nacional de ciberdefensa en MANRIC que sea coherente,
viable y sobre todo esté fundamentado en las mejores prácticas de la industria, consolidando así una visión integral y estratégica de la ciberseguridad. Ahora bien, ¿qué vamos a realizar? Dice, revisa de manera integral todo el trabajo que has realizado a lo largo de tu UCA, poniendo especial atención en las conclusiones de tus 3 tareas auténticas, es decir, el memorándum técnico del módulo 2, el playbook de la respuesta a incidentes del módulo 3 y la propuesta de iniciativa de gobernanza del módulo 4. Si se fijan, estamos hablando aquí módulo 2, técnicas y tácticas, módulo 3, estrategias sobre incidentes, es decir, cuáles son estas respuestas, y la propuesta de iniciativa gobernanza, que ya es parte de políticas y con base fundamentado en lo legal y el factor humano. Ahora bien, dice, descarga la plantilla para esta actividad, informe ejecutivo actividad integradora.pptx. Es decir, es un archivo de PowerPoint, chicos, como plantilla, para que ustedes lo llenen. Dice, este documento será tu guía y el formato para tu entrega final. Sintetiza las lecciones aprendidas, es decir, en cada una de tus tareas auténticas, tal como se solicita en las diapositivas 3, 4 y 5 de la plantilla, y utiliza el caso de la CFE como el estudio del caso fundamental para justificar cada conclusión estratégica que presentes. Diseña los pilares estratégicos de tu propuesta para Manric, diapositiva 6, asegurándote de que cada pilar sea una respuesta directa a las lecciones aprendidas en los módulos anteriores. Elabora una hoja de ruta, es decir, un roadmap para la implementación de Manric, que vienen en la diapositiva 7 y 8, proponiendo hitos realistas y lógicos a corto y mediano plazo. Complementa el resto de las diapositivas de la presentación con el informe ejecutivo CSC, actividad integradora, es decir, prestando especial atención a la claridad del resumen ejecutivo y a la contundencia de la llamada acción final. Dice, guarda tu presentación final en formato PDF con la nomenclatura AISC, apellido, nombre, etcétera, y súbela el espacio de entrega correspondiente en la plataforma educativa. El archivo no debe de superar 1 mega, etcétera, etcétera. Recuerden, jóvenes, que al convertirlo en PDF, se comprime un poco más y no creo que esté tan pesado, porque les repito, es una plantilla muy básica con no más de 10 diapositivas. Así entonces, bueno, pues si se fijan y se observan, se les da esta plantilla, chicos, a modo de que ustedes solamente aterricen todas las ideas que ya trabajaron, haciendo una síntesis, digámoslo así, de todo lo que se ha realizado ante diferentes escenarios y haciendo propuestas. Aquí resaltan que pongan especial atención en las conclusiones. Eso es muy interesante. También, jóvenes, como recomendación, su servidora en algunas de las tareas auténticas les hizo algunas recomendaciones, observaciones, etcétera, etcétera. Tómenlo en consideración para que lo puedan aterrizar en esta su actividad integradora. En sí, chicos, algunas, si no es que en la gran mayoría, les hice recomendaciones o observaciones considerándoles una valoración del 100%. ¿Por qué? Porque son recomendaciones que terminan puliendo su actividad. Es decir, yo no quiero una tarea auténtica perfecta, porque están aprendiendo, porque esta asignatura fue de aprendizaje, están trabajando sobre un escenario que a final de cuentas, pues, tienen pocas o muy limitadas herramientas, por lo cual yo no les afecté la mayoría en su calificación. Sin embargo, sí les puse recomendaciones, lo que ayuda a pulir su contenido o su desarrollo al respecto. Así entonces, chicos, tómenlo en consideración junto con sus conclusiones para que puedan aterrizar aquí sobre su síntesis de las lecciones aprendidas, ¿vale? Así entonces, chicos, bueno, pues recuerden que deben de considerar su escala de evaluación. Lamentablemente está bastante extensa, yo se las quise pues mostrar de alguna forma, pero consúltenla por favor en su plataforma, vean los aspectos que se evalúan, observen e identifiquen cuáles son los aspectos que se están considerando. Aunque les repito, han trabajado muy bien, creo yo que van a hacer un muy buen trabajo porque, bueno, a final de cuentas ya es la síntesis o el resultado de todos sus demás trabajos, entonces no creo que haya mayor inconveniente al respecto. ¿Cuál es el periodo de la fecha de entrega de
de su actividad integradora. Bueno, pues aquí se muestra, chicos, que estamos hablando del día 12, que es el día viernes, hasta el 19. Les repito, el día martes de la siguiente clase, todavía vamos a ver este análisis y conclusiones, digámoslo así, de algunas de sus actividades auténticas para que tengan ustedes ya un panorama más eficaz acerca de su actividad integradora, pero prácticamente la siguiente sesión pues ya es cierre. Y bueno, les repito, tienen hasta el día 19 de diciembre, donde concluye nuestro bloque, donde concluye la actividad integradora, donde ya no hay más y bueno, posteriormente ustedes estarán en espera de su calificación final, ¿vale? Entonces, bueno, pues prácticamente, chicos, ya nos quedan pues 2 semanas, si no mal recuerdo, 9 días. 10 días más o menos para concluir, ¿vale? Y bueno, vámonos a la sección de dudas y comentarios, chicos, si es que las hay. Y bueno, pues me gustaría escucharlos a todos y cada uno de ustedes. Recuerden, chicos, que en esta parte de la actividad integradora, ustedes van a descargar su PowerPoint que está aquí. Se los muestro. Me parece que sí la puedo descargar. Ya la había descargado, ya la había visualizado. Sin embargo, bueno, pues se las muestro para que ustedes puedan identificar qué es lo que van a generar con base a esta plantilla, ¿vale? La plantilla, pues no está tan amplia. Aquí les agrega algunos elementos que ustedes van completando. Lo interesante de esta plantilla, chicos, es que sí los va llevando de la mano, porque les va diciendo cuáles son los aspectos que deben de colocar, y eso es muy interesante porque los lleva pues prácticamente como guía de lo que ustedes tendrían que aterrizar, ¿vale? Y aquí está la agenda de lo que deben de generar. Dice parte 1 el diagnóstico, parte 2 el análisis y la parte 3 cuál es la solución, que fue parte de sus propuestas, de sus tareas auténticas, ¿vale? Y bueno, creo yo que no habrá ningún problema en su descarga. Si tuviesen contratiempos para la descarga, bueno, pues me lo hacen saber a través de los diferentes medios y con gusto se los comparto, ¿vale? Y bueno, recuerden que estamos hablando del 12 al 19 de diciembre como conclusión de nuestro periodo de cierre de nuestra actividad. Aquí también hay algunos recursos recomendables, chicos, que nos pueden apoyar para su actividad integradora, mismos que algunos de ustedes ya consideraron también para tareas, actividades auténticas, anteriores. Entonces, bueno, pues ustedes tienen bastante material, como les repito, con sus tareas auténticas y los recursos de apoyo aquí proporcionados, ¿vale? Y bueno, pues vamos a dejar de compartir la pantalla. Me gustaría escucharlos. Si tienen alguna duda, comentario al respecto, ¿están asustados, no están asustados, ya están cansados? Díganme, los escucho. Adelante, chicos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Ninguno? ¿Ya están dormidos? ¿Ya no me escuchan? Qué bárbaros. No, maestra, todo bien. Todo bien, María Fernanda. Muchas gracias, mi niña. Chicos, los demás, ¿todo bien? ¿No hay dudas? Sí, maestra, todo bien. Bueno, yo la verdad sí voy atrasado, apenas estoy haciendo la unidad 4 y todavía no le entiendo, pero ahí voy. Ok, ¿a qué no le entiendes, Osvaldo? Cuéntame. Es que apenas terminé y estoy terminando la unidad 3 y apenas voy en la tarea auténtica, la verdad. Me costó mucho entender que yo tenía, o sea, la verdad le voy a decir cómo pasó. Me costó mucho que yo tenía que hacer el prompt y luego hacer la crítica del playbook que me lanzara la inteligencia. Así es. Y esa fue una parte, apenas estoy todavía criticándola. En esa parte estoy. Ok, Osvaldo, bueno, para empezar, ¿identificaste que era un prompt?
¿Supiste que era un prompt? Ok, basándote ahí, recuerda que la estrategia para desarrollar el prompt es ser muy claro y sobre todo ir al punto medular de lo que quieres que tu ayudante, en este caso la IA, yo le digo la tía porque es la tecnología de inteligencia artificial, te va a apoyar al desarrollar este prompt. Y es algo que yo batallo mucho también con mis chicos en presencial, porque muchas veces queremos pedir, pero no sabemos cómo pedir. Y en este caso creo que fue una de las talachas en las que muchos de ustedes desarrollaron su prompt y lo vi en algunos aspectos cuando colocaron su prompt en las actividades, ¿no? Y yo creo que todo parte de ahí, Osvaldo, el saber redactar, el saber identificar qué es lo que se requiere, con qué recursos, con qué materiales para que te den la respuesta esperada. Y como dices, sobre esa respuesta, hacer tu análisis o tu crítica en referencia a, ¿no? Así es, maestra, sí, sí, porque mandé como dos y la verdad no me gustó ya hasta que Ah, ok, ok. dije, ¿por qué no me está contestando tan bien? Hasta que de repente dije, es que no le estoy diciendo que es para cubrir la CFE, Exacto. de electricidad. Dije, bueno, entonces por ahí, sí, ya lo hizo un poquito mejor, pero Perfecto. sí lo estaba viendo y sí tenía muchas fallas porque dije, no, no es lo que yo estoy tratando de decir. Sí, 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 y es eso, Osvaldo. A final de cuentas, de ahí parte todo, ¿no? Del cómo nosotros podemos expresarnos o solicitar la información, dándole todos y cada uno de los detalles para que pues nos brinde este apoyo, esta orientación. Pero vas muy bien, Osvaldo, y no importa que tengas que repetir 25,000 veces el prompt, pero mientras tú le comprendas, mientras tú le entiendas y obviamente te vas guiando con cada una de las redacciones, poco a poco, ten paciencia y júralo que vas a tener un buen aprendizaje al respecto. Ay, gracias, maestra, pero sí llevo desde la semana pasada intentándolo y apenas se me prendió el foco en la mañana y yo lo estoy intentando hace rato. Ok, no te preocupes, todavía tienes tiempo, pero vamos paso a pasito y en lo que te pueda apoyar, adelante me escribes, ¿vale? Sí, maestra, gracias. No, de qué, gracias a ti. Alejandro Beltrán, te escucho. Buenas noches, profesora. Buenas noches a todos. ¿Ahí me escuchas? Sí, 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 te escuchamos fuerte y claro, adelante. Yo nada más una duda tengo con respecto a la actividad del módulo 3, el Facebook, precisamente. Sí. Ya lo tengo elaborado, pero no sé si sea porque me extendí en hojas o porque estoy rebasando la cantidad del mega que nos permite la plataforma y no me deja subirlo. Ahorita lo que hice fue subirlo al Drive y poner el enlace para que usted pueda aperturarlo. Sí, está bien. ¿Lo puedo dejar así? Sí, está bien, Alejandro. No eres el único, no ha sido el único contexto. Lo pueden hacer en todas sus actividades sin mayor problema. No lo digo nada más en mi asignatura, en todas. Carguen un Word, coloquen la liga del Drive para que obviamente su servidora pueda tener acceso y sin problema. Ustedes siempre me justifican, ay, maestra, es que no pude. Sin problema yo los evalúo y eso no hay un inconveniente, ¿vale? Puse ahí el comentario que por Sí. el peso la plataforma no me lo permitió y por eso lo manejé de esta forma. Ahorita ya estoy trabajando con la actividad de la 4, yo creo que va a ser lo mismo porque ya me estoy extendiendo con las otras también. Entonces, sí. Quería como que tener la certeza de en la que sigue, que pues, va encaminada casi a lo mismo, pues hacerlo de la misma forma, ¿no? Sí, no te preocupes, claro que sí, sin problema. Lo que sí les pido es que ojalá en la auténtica no se alarguen tanto. Sí, porque de hecho ahí usted nos dice que... Perdón, en la auténtica, no, en la actividad integradora, porque lo que observé son 17 firminas, chicos, son 17 plantillas. Entonces, ojalá no les suceda. En caso así, bueno, pues me hacen lo mismo, me comparten el vínculo para descargar a través del Drive, pero ojalá les permita solamente las 17, 19 diapositivas y ya no más. O sea, traten de sintetizar lo más que puedan, ¿vale? Pero sin problema yo los evalúo, chicos. También Arturo Palma, sin problema, ¿vale? Ok, gracias, Alejandro, gracias. Te escucho, Arturo, adelante.
Buenas noches, profesora. ¿Podríamos ponerlo en PDF? Que a mí luego me sirve mucho, eh, digamos, pasar de PowerPoint el contenido, o sea, respetando el formato del PowerPoint a PDF. Eso a mí me ha ayudado mucho a reducir el peso, porque Sí, sí, pues sí. obviamente. La idea, si ustedes se fijan, casi la gran mayoría te los solicito en PDF. Si tú conviertes la presentación en PDF, sin problema, ¿eh? O sea, esa es la idea. A final de cuentas, a mí también me ayudan más en PDF, sin mayor problema, ¿vale? Ok, profesora, gracias. No, gracias a ti, Arturo. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? Todo bien, Alejandro, todo bien, Marcela, todo bien, Arturo. María Fernanda, Lisbeth, gracias, Lisbeth, ok. Osvaldo, Lourdes, muchas gracias. Chicos, les agradezco en el alma los esfuerzos. ¿Por qué lo valoro tanto, chicos? Porque, les repito, no somos expertices, sin embargo, han demostrado un muy buen trabajo. Yo pensé, se los juro, yo pensé que me iba a enfrentar a muchas, pues muchas áreas de oportunidad en el sentido de poca expertise, chicos. ¿Por qué? Porque yo para el nivel, por ejemplo, de mi maestría, nos pedían pues ciertas características, ciertos conocimientos, ciertos fundamentos, bueno, nos llevaban de la mano para llevar muchísimas acciones de pentest y todo este rollo en ejercicios prácticos, ¿no? Sin embargo, este análisis que se llevó a cabo a partir de nuestra tarea auténtica del módulo 2, este, yo creía, yo lo sugerí cuando organizamos la asignatura, que iba a tener un poquito de dificultad a la comprensión, al entendimiento, al análisis, a esta parte de, bueno, en algún momento se dio el contexto de vamos a hacer más ejercicios y pues realmente no, les vuelvo a repetir, porque estamos en el aprendizaje, digamos, básico, ¿no? Fundamental. Entonces, bueno, pues agradezco enormemente, en verdad, todo su esfuerzo, toda su dedicación, todo el análisis, toda la complejidad que me han mostrado. Estoy muy, muy satisfecha en verdad con todos sus resultados, chicos. Agradezco mucho su desempeño. Esto no es una despedida, esto es un hasta luego, chicos, porque nos vemos dentro de 8 días para hacer el cierre. Les repito, la siguiente clase tocamos las partes de las tareas auténticas y bueno, vemos esta parte ya para finiquitar y cerrar nuestra asignatura. De cualquier forma, bueno, pues en este momento les doy las gracias, agradezco su esfuerzo, les pido de favor que echen todos los últimos esfuerzos en su tarea de problema prototípico y bueno, que me lo entreguen en tiempo y forma y esperando tener las evaluaciones antes del cierre para que ustedes también se vayan tranquilos de vacaciones y a sus fiestas navideñas, ¿vale? Agradezco muchísimo su atención, chicos, que tengan un excelente resto de semana. Los aprecio muchísimo y bueno, pues me reitero a sus órdenes, ya saben, en los medios, en el correo institucional y en el mensajero de plataforma y me reitero a sus órdenes, ¿vale? Que tengan una excelente nochecita y estamos en comunicación, ¿vale? Muchas gracias. Buenas Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, Gracias. profesora, igualmente. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta Estén bien, luego. compañeros. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Bonita noche. Bye bye. Gracias. Mamá.